Volvemos con Ramón Pajuelo. Hemos hablado de esta historia nuestra donde los ciudadanos y las ciudadanas tratan de que el Estado los acoja, los considere parte, y es como que el Estado siempre se ha escapado de sus ciudadanos. Y yo te planteaba que la consulta previa, que ha sido como el gran punto de la agenda indígena, no el único, pero el gran punto de la agenda indígena de estos años, se convirtió en ley con este gobierno, y se dio luego un proceso de debate del reglamento que terminó con, no sé si un portazo, pero los que estaban sentados en la mesa dejaron de estarlo. ¿Cuál es tu evaluación del proceso y qué posibilidades le ves a este mecanismo para que pueda ser un mecanismo justamente de inclusión? Porque la inclusión, como bien lo sabemos, no es solamente la inclusión social, es la inclusión política. Así es. Básicamente debía ser eso, ¿no? Creo que el proceso de formulación de reglas para la consulta previa en el país respondió, sobre todo durante ese gobierno, a una voluntad política de querer decir que había una continuidad entre el discurso electoral y actividades, acciones realizadas dentro del gobierno. Por esa razón, a las pocas semanas, ¿no es cierto?, de iniciado el gobierno, se decide empujar la ley. Y creo que de alguna forma, en esta historia, el cascabel se puso a sí mismo, el gato se puso a sí mismo el cascabel. Lo vimos después, con los problemas en relación a todo el proceso de formulación, ¿no es cierto?, del reglamento de la ley de consulta previa. Y el resultado es un reglamento, sin embargo, interesante. Creo que recoge en gran medida el espíritu de las demandas de las organizaciones indígenas en el país en los últimos 12, 13 años en relación a un mecanismo de consulta, ¿no es cierto? Pero creo que llega un poco tarde. Creo que llega tarde porque las propias organizaciones ya no tienen esas demandas en el momento que se abren las puertas políticamente en el gobierno de Humala para la ley de consulta, sino que han avanzado en su formulación, ¿no es cierto? Y tienen otros temas que poner en relación a la cuestión de consulta previa. El gobierno actuó como si se tratase de saldar una deuda que fue la de que el gobierno de Alan García simplemente cerró la puerta, y ya no se trataba de eso. Se trataba de proceder a un momento de diálogo, de discusión, para ver qué cosa podíamos hacer de manera conjunta. Y no solo las organizaciones indígenas, sino el conjunto de actores, ¿no es cierto?, vinculados a cuestiones como la de la posibilidad de implementar la consulta previa. Ahora, cuando tú dices que habían otros temas ya en la agenda indígena, aparte de la consulta, ¿cuáles son esos temas? ¿Es el tema de territorio, de control del territorio? Es el tema de territorialidad, es el tema de ver hasta qué punto resulta siendo un mecanismo vinculante de manera efectiva, ¿no es cierto?, el proceso de consulta. Estos temas que han resultado los vacíos en el contexto, o sea, lo que han sido las observaciones a la ley, digamos. Efectivamente, y que han sido el motivo de que la ley finalmente sale sin el respaldo de todos los actores, ¿no es cierto?, que fueron convocados. Ahora, ¿tú crees que ha sido un problema de mala fe